Que Dios te bendiga, amada iglesia. Bienvenido a tu primer contacto con Él. Realmente es una bendición poder tener estos contactos diarios con el Señor y con su palabra. Y hemos estado hablando, iniciamos una nueva serie de temas hablando de los 7 espíritus de Dios. Y hoy es nuestro día 2, donde vamos a estudiar el espíritu de sabiduría. El texto que estamos usando como base es el texto de Isaías 11. Versículo 2 que dice: y reposará sobre él espíritu de Jehová, que fue el que estudiamos el día de ayer, y luego continúa espíritu de sabiduría. Antes de continuar con los demás, se detiene para hablar del espíritu de sabiduría. Y es que nosotros necesitamos entender, amada iglesia, de que nuestro Dios es sabio. Y la sabiduría es parte de su esencia, es parte de su naturaleza, es parte de sus atributos. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, una de sus manifestaciones es como espíritu de sabiduría. Y esto trae algunas implicaciones a nuestra vida, algunos aspectos que son importantes y relevantes para vivir nuestra vida. Y es que el espíritu de sabiduría nos da sabiduría divina para vivir rectamente. En la escritura, en Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amada iglesia, la sabiduría viene de Dios. El tomar decisiones sabias viene de Dios. El vivir una vida sabia viene de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la sabiduría. El mismo Espíritu de Dios se manifiesta como espíritu de sabiduría y como la sabiduría misma. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la sabiduría, Él es la sabiduría. En el libro de Proverbios, la sabiduría se personifica como una mujer que grita en las plazas, que grita en las calles, que pide que la escuchen. Esta persona de la sabiduría en Proverbios es el mismo Espíritu Santo. Es el espíritu de sabiduría que se manifiesta de esa forma, que se manifiesta hablando, que se manifiesta gritando. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos la sabiduría divina. Hay una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, amada iglesia. Nosotros necesitamos reconocer que la fuente de toda sabiduría es Dios, y a Él tenemos que acudir por esa sabiduría para poder vivir rectamente, para poder vivir sabiamente. El espíritu de sabiduría nos da la capacidad de discernir correctamente. Primera de Reyes 3:9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y aquí está hablando de una forma directa de que necesitamos un corazón entendido, un corazón sabio para juzgar sabiamente, para juzgar como Dios juzga, para juzgar con justo juicio. Y nosotros como seres espirituales debemos comprender que somos llamados a juzgarlo todo. Estamos acostumbrados muchas veces a un entorno y a unas prácticas donde decimos que no debemos juzgar nada, que no debemos juzgar a nadie. Sin embargo, la Escritura nos dice que el espiritual todo lo juzga, mas no es juzgado por nadie. Por lo tanto, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, somos llamados a juzgarlo todo, a juzgarlo con justo juicio, no juzgar por apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿De qué forma se juzga con justo juicio? Se juzga con discernimiento, que es producido a través de la sabiduría. Por lo tanto, el espíritu de sabiduría nos da discernimiento para poder juzgar correctamente. Efesios 1:17 dice: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y es que el apóstol Pablo ora para que el pueblo reciba espíritu de sabiduría y revelación. Es que, amada iglesia, necesitamos ambas cosas. Necesitamos revelación para ir más profundo, pero necesitamos sabiduría para poder gestionar la revelación, para poder administrar la revelación. Hay muchas veces que como una vida cristiana nosotros vivimos experiencias espirituales, nosotros vivimos algunas cosas en Dios que no podemos administrar si no lo hacemos con la sabiduría divina. Por eso hay muchas cosas que suceden en el mundo cristiano, en el entorno cristiano, que en lugar de edificar a la iglesia parecen afectarla, a pesar de ser cosas espirituales. Y es precisamente porque no tenemos la sabiduría para manejar la revelación. Y necesitamos comprender que necesitamos al espíritu de sabiduría en nuestra vida para poder actuar, para poder vivir, para poder hablar sabiamente. Y es que el espíritu de sabiduría
nos da la sabiduría para decisiones eternas, no para cosas temporales solamente. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera. Y Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Se nos insta a andar sabiamente, se nos insta a buscar la sabiduría y encontrarla, porque seremos doblemente dichosos, seremos doblemente bendecidos si vivimos en la sabiduría divina. Amada iglesia, el Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría, y el espíritu de sabiduría es totalmente necesario para nuestra vida, para nuestro andar diario y para poder dar pasos con decisiones eternas en nuestra vida. Podemos ver esto. El espíritu de sabiduría, como una de las formas del Espíritu Santo, tiene consecuencias a nuestra vida. Y es que las consecuencias sin sabiduría es que vamos a cometer errores que nos alejan del propósito. Iglesia, cualquier cosa que te aparte de la sabiduría te va a llevar a errores que te alejan del propósito eterno, de todo lo eterno. Y te vas a enfocar en lo temporal. Nosotros necesitamos comprender que cuando hablamos de la vida espiritual de los hijos de Dios, no es necesario o no es vital solamente la sabiduría humana. Necesitamos la sabiduría divina. El mismo apóstol Pablo, a pesar de él ser elocuente en palabra, a pesar de él tener todo el respaldo de Dios, precisamente él llevó a la gente a poder ver directamente que lo que él hacía, que lo que él decía, que cómo él se movía, venía directamente de Dios. Él decía que él no venía con pensamientos de humana sabiduría, sino demostración de poder. Cuando actuamos en la sabiduría divina, hay poder, porque el espíritu de sabiduría es poder, y nos vamos a mover en él. Iglesia, en estas consecuencias, las consecuencias cuando caminamos con sabiduría, es que vamos a tomar decisiones guiadas por Dios. Y una decisión guiada por Dios es una decisión que cumple un propósito. En Dios nada es casualidad. En Dios no hay nada que sea parte del azar, sino que hay un camino y un propósito final. Hay aplicaciones prácticas que tenemos que vivir conforme al espíritu de sabiduría. Y es que necesitamos buscar consejo en la palabra, iglesia, no en la emoción. Porque la palabra de Dios es la sabiduría misma. Es la sabiduría misma que Él inspiró, es la sabiduría misma que Él escribió y es la sabiduría misma que viene a nuestra vida por ella. La palabra de Dios, la palabra escrita, transforma nuestra mente a la imagen de Cristo, a la mente de Cristo. Y necesitamos buscar el consejo ahí porque es consejo sabio, porque es revelación de parte de Dios. Necesitamos pedir diariamente discernimiento al Espíritu Santo. Él es el que hace brotar en nosotros esa capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Y ese discernimiento no tiene que ver con la sabiduría humana, que es en base a experiencias. Porque tú puedes tener sabiduría humana en base a tus experiencias y tú puedes decir que algo es falso porque algo en el pasado, en algún momento de tu vida fue falso, y no necesariamente tiene que ser así, iglesia. Cuando nosotros tenemos discernimiento espiritual a causa de la sabiduría divina, entonces podemos juzgarlo todo sin poner en medio nuestra experiencia, sin poner en medio aquellas áreas de nuestra vida que fueron expuestas a cosas similares antes, y simple y sencillamente a un discernir del Espíritu. Y necesitamos aplicar la sabiduría en cada cosa de nuestra vida, en cada relación tenemos que ser sabios, en cada decisión tenemos que ser sabios, en cada paso tenemos que ser sabios, cada día tenemos que ir conforme a la sabiduría. Pero amada iglesia, necesitamos comprender que la sabiduría de Dios no se adquiere solamente con experiencias, no se adquiere solamente estudiando, no se adquiere solamente siguiendo pasos para ser sabios, sino que la sabiduría divina se adquiere por un derramamiento, por una impartición del Espíritu de sabiduría, de esa forma del Espíritu de Dios. Así que, amada iglesia, en este día que tengas un contacto con el Espíritu de sabiduría, que en este día puedas acercarte a Él y pedir ese Espíritu de sabiduría, que te lleve a una profundidad mayor en Él, en su conocimiento, para poder vivir sabiamente, para poder caminar sabiamente, para poder decidir sabiamente.
Amada iglesia, que el Señor te bendiga y nos vemos mañana en tu primer contacto con Él.